hay que comer y hay que buscar un lugar donde alojarse y hay que buscar servicios de salud. Y si son deudas muy grandes con intereses muy, muy grandes que va a ser imposible para algunos pagar y por supuesto hay gente muy usurera que se está aprovechando de esta situación. También tememos mucho el tema del reclutamiento en línea, que ahora estamos más en casa y las personas que tenemos acceso a computadora e internet, eh, puede que los tratantes estén reclutando más en línea. Hay personas en situación de prostitución, eh, quizás en situación más clandestina, con mucho menor protección y por lo tanto mayor riesgo a la trata. Y todo esto, bueno, y los niños, ni qué decir, mayor riesgo al reclutamiento también por Internet, un incremento en el riesgo de trabajo infantil, pero también hemos visto desafortunadamente personas en situación de mendicidad y en situación de calle, que también la situación de calle en sí misma es un riesgo importantísimo. Y todos estos riesgos, mientras tanto, con una dificultad enorme en la colocación de recursos para poder identificar y asistir a las víctimas y a las y para prevenir también. Entonces lo que hemos visto también es que hay limitación en las inspecciones laborales, ya no se hacen como antes, las inspecciones de salud tampoco se hace como antes y por lo tanto hay mucho menos oportunidad, mucho menos mecanismo de identificación de víctimas. Eh, y eso significa una interrupción en los mecanismos de referencia también y obviamente de asistencia a las personas sobrevivientes. Seguimos preocupados por lo que está sucediendo en las zonas fronterizas. Ustedes se dieron cuenta ayer que la OMS habló sobre Latinoamérica siendo el epicentro de la pandemia y con una preocupación muy enorme en zonas fronterizas. Obviamente la restricción de movimiento expone a las personas migrantes a riesgos de contagio muy, muy grandes. Y otra cosa es que tampoco hay posibilidades, aunque rescatemos y aunque la persona pueda y está segura de regresar a su país, no puede regresarse. Y por último, nos han relatado también que hay problemas en los albergues, que en los albergues no pueden recibir más víctimas, más personas sobrevivientes porque no podrían cumplir con las normas sanitarias y de distanciamiento, tanto para las otras personas albergadas como el personal que las atiende. Estas son, digamos, algunos de los riesgos que hemos visto desde la OIM y desde el terreno que queremos poner en cierta forma a discusión ahora con las panelistas. Y la idea es precisamente decirles, bueno, que también vamos a querer recibir recomendaciones. Ya la OIM ha venido ocupándose con campañas de información, con diagnósticos, con asistencia humanitaria directa para alojamiento, para paquetes de alimentos, de medicina, de apoyo psicológico, con fondos de asistencia, con fortalecimiento de los mecanismos de identificación y referencia con las contrapartes directas en terreno. Pero obviamente falta mucho más y falta pensar qué pasa cuando salgamos de la pandemia, cómo podemos estar preparados y preparadas para eh, poder apoyar y contrarrestar todo lo que los riesgos que nos trae la pandemia nos puede exponer a la población migrante a los riesgos de trata. En ese sentido, era lo que les quería comentar y perdonen que no me presenté. Mi nombre es Águeda Marín, pero ahí estoy abajo, soy la moderadora y por eso me tomé tanto tiempo para nada más para contarles de dónde venimos y por qué estamos haciendo ese ciclo. Em, la idea ahora es que, como les decía antes, tenemos el privilegio de contar con tres excelentes panelistas que se han seleccionado no por casualidad, sino porque lo que quisimos fue tratar de resaltar el nivel de compromiso, el nivel de experiencia y la capacidad de análisis desde los diferentes sectores, desde el sector de gobierno, desde la coordinación de una mesa nacional de trata, y entiendo
por las inscripciones que hemos tenido, que hay también alguna gente que participa en las mesas nacionales de trata. Tenemos también desde el punto de vista de las fiscalías, de los ministerios públicos y una mirada desde la ONG. Entonces, básicamente, tenemos tres lentes importantísimos para el conversatorio de hoy. Metodológicamente, lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar la palabra una por una, de acuerdo a la agenda que aparece acá, con las panelistas, las voy a ir presentando. Ellas van a tener 15, 20 minutos máximo para contestar algunas preguntas generadoras que ahora les cuento. Y las preguntas, como dije, las vamos a hacer al final, pero pueden irlas escribiendo ahí de una vez. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Alejandra, a Fabiola y a Verónica, que ya las están viendo en cámara. Vamos a empezar con Alejandra. Si te damos la palabra a vos primero, Alejandra. Alejandra Mangano es fiscal de la Procuración General de la Nación, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Protex, del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Alejandra es abogada de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor y tiene una especialización en Derecho Penal por la Universidad de Torcuato Di Itela. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Abierta Interamericana y actualmente dicta clases en la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, de la cual es miembro, así como de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También Alejandra es punto de contacto de la Red Iberoamericana de Fiscales especializados en trata y tráfico de migrantes, de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y del Grupo de Trata de Personas de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur. Es miembro suplente del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas por el Ministerio Público Fiscal desde su creación en el 2016. Alejandra, muchísimas gracias. Les cuento a los y las participantes un poco cuáles han sido las preguntas que te hemos planteado, igual a las otras panelistas. Uno es que si consideras que ha incrementado los riesgos a la trata en el contexto del COVID, ¿cuáles podrían ser estas razones? Y si tienes alguna información de casos o denuncias recibidas que vos consideres que estén muy vinculadas en el contexto del COVID. Y sobre eso que nos contes un poco cuáles son los retos actuales desde tu función como fiscal en el combate a la trata. ¿Cómo has podido desde tu función de nuevo sobrellevar algunos de esos retos? ¿Cómo se materializan los actuales retos en este contexto? ¿Qué escenarios has visto? Y si puedes dar algunos ejemplos. Y por último, si puedes señalar alguna práctica o lección aprendida que nos pueda servir a los y las demás participantes en nuestro diario quehacer en la lucha contra la trata. Esas son las tres preguntas en realidad para las tres panelistas. Alejandra, muchísimas gracias de nuevo por unirte a este esfuerzo. Bienvenida y te damos ahora la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Águeda. También gracias a OIM por haberme convocado para esta primera sesión del ciclo de seminarios de webinarios que se van a realizar respecto de la situación de los migrantes en el contexto de COVID. Bueno, como decían en mi presentación, mi rol es el rol de fiscal, trabajo como fiscal especializada en trata de personas en Argentina, y específicamente tenemos un trabajo realizado a nivel regional en la red TRAM, que es la red de fiscales especializados de lucha contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Estos dos ámbitos me permiten tener y haber, digamos, podido explorar en algunas conclusiones, que obviamente son conclusiones en progreso porque estamos en medio de la situación de pandemia, aún no hemos salido en más del 80% de los países de la región no salieron de las medidas de confinamiento, al menos no en la totalidad de los territorios. Entonces estamos en una situación y en una coyuntura de crisis sanitaria, y entonces vamos sacando algunas conclusiones que seguramente vayan a ir cambiando con el correr del tiempo y obviamente cambiarán definitivamente la situación de post-pandemia.
Hay elementos vinculados a la trata de personas que sin dudas están en este momento íntimamente relacionados con la situación de crisis sanitaria. El primero de ellos es la situación de vulnerabilidad, extrema vulnerabilidad en la cual en general están las víctimas de trata. Digo en general, pero en nuestra región, que es Latinoamérica, sería definitivamente están en una situación de vulnerabilidad las víctimas de trata y explotación de personas, ya sea trata con fines de explotación sexual o cualquier otra modalidad como trata con fines de explotación laboral. Esta vulnerabilidad en la que ya se encontraban las víctimas antes de la pandemia, sin duda se va a ver profundizada en este contexto de crisis económica, porque la crisis sanitaria deriva en una crisis económica en la mayoría de nuestros países. El segundo elemento que sin dudas influye en un análisis en este momento es la situación del aislamiento, es decir, las medidas de confinamiento que casi todos los países de la región han adoptado durante este tiempo, desde marzo hasta esta parte. Estas medidas de confinamiento restringen la circulación de personas en la vía pública. Y esto obviamente tiene un efecto muy positivo desde el punto de vista de la salud, pero tiene efectos colaterales en las víctimas de trata y explotación de personas. La falta de circulación en la vía pública de las personas hace que sin duda se reduzca la posibilidad de detectar casos de trata y que se reduzca la capacidad de las víctimas de ir a hacer una denuncia. En todos los países de la región, que hicimos un relevamiento hace unas semanas en RedTram, y de los 21 países que componen RedTram, 14 países señalaron que se redujo considerablemente la detección de casos de trata de personas. Esto tiene que ser un llamado de atención, porque no es que en el contexto de la pandemia dejó de existir el delito. El delito de trata es un delito, perdonen, el delito de trata es ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Perdón, sonó el celular y voy a tener que configurar para apagar esto. El delito de trata es un delito que requiere, como les decía, de alguna manera, el delito de trata lo que hace es, de alguna manera, seguir existiendo a lo largo del tiempo, más allá de las condiciones que puedan estar en el momento de confinamiento. Es decir, no es un delito de calle que se va a reducir porque la gente deje de circular, como puede ser un hurto o un robo. El delito de trata de personas subyace a la situación social y sigue existiendo, pero como decía Águeda hace unos instantes, de manera más clandestina o puertas adentro. Específicamente en el caso de la explotación sexual, además de la clandestinidad, hay una mutación en las modalidades delictivas que hace muy difícil para los investigadores poder detectar estas nuevas prácticas. No solo el hecho de reclutar a las víctimas y ofrecer a las víctimas por redes sociales o redes informáticas, sino, por ejemplo, la sustitución del lugar del burdel o del prostíbulo por modalidades, por ejemplo, de delivery de mujeres para ser explotadas en domicilios particulares. Esto, como les decía, dificulta muchísimo la detección en dos planos. Primero, porque existen dificultades investigativas también producto de la falta de circulación, y en segundo lugar, porque los fiscales y las fiscalas tenemos que conocer estas nuevas modalidades, es decir, para detectar tenemos que conocer qué estamos buscando. Y esto obviamente lleva tiempo y lleva insumos. Y en tercer lugar, otra de las cuestiones que es un reto, digamos, en este momento y hace a esta conexión entre pandemia y trata de personas, tiene que ver con la movilidad humana. La trata de personas en nuestra región está íntimamente vinculada con la movilidad económica, digamos, las personas migran en busca de un trabajo no solo transfronterizamente, es decir, no solo entre países, sino dentro de un mismo país. Mi país, Argentina, es una muestra de ello. Nosotros tenemos una amplia actividad agropecuaria, en la cual, digamos, las personas o los trabajadores migrantes van de alguna manera desplazándose por el territorio según la cosecha de la que se trate.
Y la actividad agropecuaria, que es una gran característica de nuestro país, es uno de los lugares donde mayor vulnerabilidad de los trabajadores existe y donde mayor índice de irregularidad encontramos en nuestro país. Y digo en mi país, pero digamos, podemos traspolar esto a la mayoría de los países de la región que tienen este tipo de actividades y en donde el trabajo rural es uno de aquellos que se encuentra más precarizado con relación a otros trabajos urbanos. Entonces, esta ausencia de movilidad y la imposibilidad del trabajador de moverse por el territorio para ir cumpliendo estas funciones determina que esos trabajadores de alguna manera no estén pudiendo obtener esos trabajos que aún precarios eran trabajos que eran necesarios y vitales para que pudieran acceder a la alimentación y a los derechos humanos básicos. Y, digamos, esta imposibilidad de trasladarse también hace que puedan quedar varados en un lugar en el cual están siendo víctimas de otro tipo de explotación más grave, como puede ser el trabajo forzoso o, en general, cualquier modalidad de reducción a servidumbre. Entonces encontramos que la pandemia tiene vasos comunicantes muy claros con la trata de personas y hay mucho para hacer en este contexto de COVID. Y también hay mucho para hacer y para prepararse para la post-pandemia, en donde sin dudas vamos a tener mayores índices de pobreza, mayores índices de exclusión y mayor mano de obra para la trata de personas, tanto sexual como laboral. ¿Qué nos sucede en la investigación concretamente? Porque nosotros como fiscales, el primer impacto que vemos es en el marco de las investigaciones. ¿Qué nos está pasando? Bueno, nos está sucediendo específicamente que, ya dije, se redujeron a la mitad, o entre un 30 y un 50% las denuncias de trata, la detección de trata se redujo, y como decía también Águeda al principio, y como comparto completamente, los casos de trata no se redujeron en general, sino que lo que se reduce es la posibilidad de la víctima de ir a hacer una denuncia. En segundo lugar, se dificultan mucho las tareas de investigación y de campo. Nosotros los fiscales nos valemos absolutamente de las fuerzas de seguridad que hacen trabajo en el territorio y van hacia los lugares y verifican las situaciones de explotación. A la mayor clandestinidad de los lugares de explotación hay que sumarle también la imposibilidad de las fuerzas de seguridad de realizar esas tareas de campo de manera segura. ¿Por qué? Porque la mayor restricción de movimientos hace que sea muy evidente que hay alguien que está haciendo, por ejemplo, una tarea de observación en un determinado lugar. Si nadie puede estar en la calle y hay un vehículo, por ejemplo, que está de alguna manera disimulado haciendo tareas de observación, esto es, digamos, como poner un cartel y decir los estamos investigando, con lo cual esto se ve sin dudas afectado por la situación de aislamiento. Otro punto que también dificulta la investigación tiene que ver específicamente con las tareas y la forma de asistencia a la víctima y el albergue a las víctimas. No quiero profundizar tal vez mucho en esto porque Verónica y Fabiola seguramente vayan a hacer hincapié en esto, pero no ha sido menor en el relevamiento que hicimos entre fiscales de la región acerca de la cuestión de los refugios y los albergues de víctimas y la posibilidad de contagio en este ambiente. Cuando hay un rescate de víctimas, y durante este tiempo, estos 3 meses, han habido varios rescates de víctimas, tanto de trata sexual como laboral, es una cuestión muy importante qué va a suceder con esa víctima. Tenemos fronteras cerradas, tenemos imposibilidad de traslados de larga distancia en gran parte de nuestros países, y tenemos además refugios en donde hay víctimas que ya estaban en la situación de estar refugiadas allí, y que obviamente se exponen a un riesgo enorme de contagio cuando llega una nueva víctima al lugar, y hay que implementar medidas de aislamiento, medidas de contención sanitaria, para la cual lamentablemente nuestros refugios no están preparados. Y cuando digo nuestros, hablo de los de la región. Ya existían pocas localidades en los refugios de víctimas de trata de personas, y hoy esas pocas localidades tienen que reducirse aún más porque hay normas muy estrictas de salud
relacionadas con las personas en contextos o en instituciones cerradas o semicerradas, con lo cual esas normativas no las podemos eludir en casos de víctimas de trata de personas. También los procedimientos de rescate se ven afectados por la pandemia, porque en determinadas circunstancias el personal, digamos, de seguridad o de investigación que solía estar afectado a los procedimientos de trata de personas y que podía organizar grandes operativos, hoy se ve también muy afectado a las medidas de control del aislamiento social y obligatorio. No tenemos grandes cantidades de fuerzas de seguridad disponibles para realizar, por ejemplo, controles de ruta a lo largo y ancho de todo el país y en todos nuestros centros urbanos, y además llevar adelante grandes medidas investigativas en casos de trata. Los recursos son reducidos y estamos lidiando con esa reducción de recursos para la investigación de este tipo de delitos complejos. Una cuestión a valorar es que si bien las posibilidades de transporte a larga distancia se han visto reducidas, se ha trabajado mucho en la interacción, en la cooperación interinstitucional internacional entre fiscales. Y esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque las medidas de restricción y las grandes medidas para prevenir, digamos, la propagación del virus han fomentado una interacción más informal y de alguna manera más ágil entre países y entre autoridades de esos países. En nuestra región, muchos de los países no tienen como autoridad central de cooperación jurídica internacional a los ministerios públicos fiscales, que somos quienes estamos investigando, sino que tienen a su Cancillería. La propuesta de Red Trump y la propuesta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos es justamente poder trabajar de manera inmediata, interinstitucional entre fiscales, que somos quienes tenemos la urgencia y el interés de llevar adelante esas investigaciones o esas protecciones a la víctima. Esto ha funcionado durante el tiempo de pandemia de muy buena manera y es una buena noticia que en un contexto de reducción de los recursos en general de los estados destinados a este tipo de investigaciones, estemos de alguna manera quienes estamos especializados y enfocados en esto trabajando directamente y coordinadamente sin tanta burocracia en el medio, porque en definitiva lo que importa es de qué manera podemos reducir el tiempo de sufrimiento de una víctima que puede estar en algún lugar siendo explotada o que podemos estar de alguna manera necesitando repatriarla o retornarla a su lugar de origen de manera segura. No sé cómo estoy con el tiempo, pero me gustaría agregar alguna cuestión vinculada así a las redes sociales, porque me parece que es muy importante empezar a pensar y a trabajar en medidas de detección de casos de, por ejemplo, pornografía infantil a través de redes sociales y también de delivery de sexo de niños también a través de redes sociales. La cuestión del cierre de las escuelas en muchos de nuestros países no es una cuestión menor. Las escuelas muchas veces, y los docentes de esas escuelas muchas veces funcionan como agentes de detección de abuso sexual infantil, maltrato infantil, pornografía infantil y explotación sexual infantil en el contexto familiar. Y esto hoy no está sucediendo. Estamos con niños que tienen, en el mejor de los casos, tienen la suerte de tener educación a distancia o clases virtuales, pero en muchos casos no tienen ningún vínculo exterior más allá del núcleo familiar. Y si ese núcleo familiar es un núcleo familiar violento y explotador, entonces no vamos a estar pudiendo ayudar a esos niños. La propuesta, obviamente, desde las fiscalías a veces es más difícil trabajar en mecanismos de detección y de prevención, pero la propuesta es visibilizar en el lenguaje de los niños y de los adolescentes, más que nada, que están en contacto con redes sociales, medidas para poder de alguna manera lograr que estos niños y adolescentes puedan hacer una denuncia en caso de necesidad, aún sin salir de sus hogares y aún estando confinados por medidas de distanciamiento social que se hayan adoptado en su país.
La escuela, repito, es un agente de detección en muchos casos. Los docentes han denunciado, no solo en Argentina, sino en otros países, situaciones de gravedad, y hoy sí notamos un aumento de denuncias de casos de pedofilia y de explotación sexual infantil a través de Internet y de redes sociales. Por eso tenemos que trabajar muy articuladamente con los especialistas en cibercrimen y en ciberdelincuencia para poder ver de qué manera detectamos también en la red estos indicios de explotación y llevamos adelante investigaciones que sin duda van a ser más complejas porque cualquier investigación de ciberdelincuencia implica un pedido realizado a un servidor que está en otro país, en Estados Unidos, o en algún país, digamos, de Europa, pero mayoritariamente en Estados Unidos, y entonces ese pedido internacional complejiza y demora el acceso a la información y también demora la detección efectivamente de quién es la víctima y dónde está para poder rescatarla. Así que un desafío, creo, para quienes estamos especializados en trata y explotación de personas es empezar a trabajar y capacitarnos muchísimo en ciberdelincuencia para poder avanzar también en este contexto de pandemia y de pospandemia. Bueno, quiero agradecer, quedo abierta a las preguntas que puedan realizarme después y algunos datos más que pueda compartirles, con todo gusto lo voy a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandra, porque has puesto así como justamente el punto en ahí. Cuando hablaste de todo el contexto de vulnerabilidad, obviamente los riesgos a la trata son eminentes. También el tema, muy interesante, tu dato de que 14, 21 países han reportado una reducción en la detección de casos y obviamente no es casual por parte de la red TRAM. Eh, el otro tema interesante es el tema de las nuevas modalidades y que ustedes desde las fiscalías como están muy presentes en cuanto a identificar esas modalidades. Em, y lo otro que dijiste muy bien es cuáles son los retos más desde tu función como investigadora y desde la fiscalía, cosas que nosotros que estamos en otras áreas de intervención no habíamos visualizado. Te agradecemos muchísimo em, todo lo que has planteado, porque además has planteado algunas propuestas ya y algunas recomendaciones. Así es que estamos anotando, eh, porque va mucho más allá. Quizás podríamos para algún próximo webinario traer a alguien del sector educación, por ejemplo, para, para ver qué están viendo con respecto a los niños, porque muy bien mencionabas vos que los maestros y las maestras son posibles detectores de situaciones de explotación sexual y otros, y ahora no tenemos esas oportunidades. Muchísimas gracias, Alejandra, muy esclarecedor tu presentación. Vamos a darle ahora la palabra a Fabiola y recordar a los y las participantes que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat porque esperamos que vamos a tener espacio para eso. Me complace ahora presentarles a Fabiola Cifuentes Torres. Fabiola es secretaria ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Es administradora pública de la Universidad de Santiago y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Es profesional del Ministerio del Interior desde hace 17 años, con experiencia en gestión de pasos fronterizos, extranjería e inmigración y actualmente en políticas públicas sobre crimen organizado. Además, Fabiola es académica de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile. Muy bienvenida, Fabiola. El micrófono es todo tuyo. Hola, buenos días. Quiero confirmar si me veo en la pantalla. Sí, te ves clarísimo y te escuchas súper bien. Ah, perfecto. Bueno, agradecer, ¿verdad? La invitación de OIM a participar en esta serie de webinars que son tan importantes, ¿cierto? Visibilizar en medio de la pandemia esta situación que muchas veces está invisible, que es la trata de personas, la esclavitud moderna. Y hoy día la pandemia nos ha volcado a volver a mirar
nuestra humanidad. Y qué más importante que observar el delito de la trata que atenta contra derechos humanos fundamentales. Y sobre todo en este contexto donde las vulnerabilidades a la trata se han exacerbado, ¿ya? Quiero tomar las preguntas que nos envió la organización previo al webinar para un poco orientar esta conversación. Principalmente saber cuáles han sido estos riesgos que implica el COVID para el aumento de la trata de personas o el posible aumento de la trata de personas. Como bien decía Alejandra, estamos en medio de la pandemia, por lo tanto, si bien tenemos datos, si bien tenemos casos, aún no tenemos la posibilidad de poder hacer relaciones directas entre que estos casos respondan de manera directa al, a la pandemia, ¿ya? Serán análisis, tanto de análisis criminal como desde el ámbito de las políticas públicas y sociales, que se realizarán en el mediano plazo. Pero sí podemos hoy día mirar la realidad social y ver que se han aumentado ciertas situaciones que nos dan nuevos factores de alerta y que nos ponen en una situación de alerta frente a lo que está ocurriendo, en especial en materia de trata de personas. Claramente, el aumento dramático del desempleo y la reducción de los ingresos de la familia y el sector informal significan un aumento significativo, digamos, de la vulnerabilidad de las personas. ¿Ya? Y sabemos que estas condiciones precarias son un espacio, ¿verdad?, que pueden utilizar las bandas de crimen organizado para captar, trasladar y explotar a seres humanos. Tenemos una especial preocupación en Chile respecto a los niños, ¿ya? Hemos visto con preocupación cómo el gran avance en la región respecto a la disminución de las cifras de trabajo infantil se podrían ver en riesgo. Esta es una alarma que está dando hoy día la OIT y UNICEF, principalmente porque los niños están en mayor riesgo de explotación. También, como decía Alejandra, el cierre de las escuelas ha impedido que muchos de ellos no solo accedan a la educación, sino que también a la alimentación. ¿Ah? Y en algunos países estos niños también, debido al desempleo de sus padres, se han visto obligados, ¿verdad?, a buscar alimento e ingreso, lo que aumenta el riesgo, por una parte, de ser víctimas de algún tipo de explotación, pero también de contraer la enfermedad, los niños, ¿ya? Otro de los temas que hemos visto en Chile como factores de riesgo y de alerta frente a la trata de personas, el aumento también dramático de denuncias de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres. No siempre el hogar es el lugar más seguro para nosotras, ¿ya? Han existido hoy día con el confinamiento, ¿verdad? Se han transparentado situaciones sociales, una de ellas la violencia, eh, con mayor claridad. Han aumentado en Chile las denuncias por este tipo de situaciones y obviamente sabemos que una mujer que es víctima de violencia es una mujer que también tiene una mayor vulnerabilidad a hacer este tipo de explotaciones. Eh, Otro de los riesgos que hemos visto en Chile es esta dificultad de poder identificar quiénes son o no son víctimas de trata. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha presentado en el ámbito del confinamiento nuevos espacios de detección. ¿A qué nos referimos con esto? Que si bien antes nosotros podíamos identificar a las víctimas de trata, por ejemplo, cuando acudía a algún servicio de salud o cuando cruzaba un paso fronterizo o cuando llegaba a alguna autoridad policial o en una escuela u otro servicio público, hoy día todas esas instancias están cerradas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿dónde yo detecto una posible víctima de trata? Y lo que ha ocurrido
es que muchos migrantes que han quedado sin empleo o personas que han perdido sus fuentes de empleo han quedado en situación de calle. Y tenemos muchos migrantes, muchas personas, también chilenos, en situación de calle. Entonces, detectar si esta situación de calle es producto de una situación social previa de vulnerabilidad o si esta persona en realidad queda en situación de calle porque su propio explotador ha debido cerrar el empleo, digamos, en el cual tenía explotada esta persona, nos genera el desafío de generar nuevos indicadores de detección y también capacitar a los funcionarios que hoy día están en las calles, ya que están haciendo el control de las medidas de cuarentena y el control sanitario, a poder distinguir algunos elementos dentro de estos grupos vulnerables, de estos migrantes vulnerables, de estos chilenos también vulnerables que han quedado en situación de calle, y bueno, y ver, indagar más allá, ampliar la mirada. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué esta persona está en situación de calle? ¿Ah? Entonces, esto también hablábamos ayer, eh, preparando este seminario, cómo no es tan simple identificar si el aumento de los casos de trata se refieren específicamente a la pandemia o solamente al tema del empleo o a estas nuevas vulnerabilidades. Mi sensación, y digo mi sensación porque es un juicio, esto no lo hemos analizado aún en la mesa que me toca dirigir con las otras instituciones, pero que esto lo que ha hecho ha sido sacar de la transparencia, visibilizar situaciones que antes estaban ocultas. Pensemos en una empresa que tiene trabajadores en trabajo forzoso, a víctimas de trata, y que esa empresa también quiebra. Un restaurante, una fábrica, quiebran. ¿Qué es lo que hacen? Despiden a las personas, despiden entre comillas, digamos, y las expulsan y estas personas quedan en situación de calle. Entonces, esa situación es producto del COVID, puede ser, pero son personas que pueden haber estado siendo explotadas hace meses o años, ¿ya? Entonces, eso es un análisis que tenemos que hacer más adelante. ¿Cuánto de estas nuevas situaciones de detección y de estas nuevas formas de detectar la trata son consecuencia directa del COVID o no? ¿Ya? Yo quería hacer esa reflexión. Luego em, nos preguntaban respecto si hemos recibido nuevas denuncias, nuevos casos. Sí, claro, se han recibido nuevos casos de trata, pero si comparamos la estadística de la misma fecha de marzo del 2019 a ahora, estamos más o menos en los mismos números, no hemos visto ni una disminución ni un aumento, más o menos la misma cantidad de denuncias, lo que sí, denuncias, como les digo, más visibles, víctimas que se han encontrado no donde siempre las detectamos, sino en situación de calle, por ejemplo, y que han sido detectadas por la comunidad, por la ciudadanía. ¿Ah? Porque claro, las personas están en cuarentena, están en sus hogares y de repente hay una persona en la calle, ya sin documentación, que no tiene un domicilio fijo, bueno, y la comunidad reacciona. Entonces, por ahí hemos tenido casos de ese estilo. Y también denuncias respecto a nuevos modelos comerciales de las bandas de crimen organizado que se están también adaptando a esta nueva normalidad del COVID, ¿ah? Creando, digamos, nuevos canales de captura, nuevos canales modernos de comunicación. Y esto es un desafío claramente para la investigación también y la persecución penal. ¿Ah? ¿Cuáles creemos nosotros que son los retos desde nuestra función, desde la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, frente a la trata y el COVID? Creemos que es fundamental, en primer lugar, para poder atenuar los factores de riesgo a la trata de personas, poder atenuar los factores de vulnerabilidad, y digo atenuar porque riesgo cero es imposible, pero la protección social, la importancia
de que en estas épocas de crisis poder brindar asistencia económica y social a los más vulnerables. ¿Ya? En Chile hay toda una política pública en este minuto de ingreso familiar de emergencia, bonos de apoyo a la familia, subsidios para complementar sueldos, suspensión del empleo con apoyo de seguros de desempleo. Y entendemos que esta protección social básica también debe llegar a las víctimas de trata, sumado a los esfuerzos que ya existen respecto de las víctimas en los protocolos de asistencia a víctimas. ¿Ya? Em, ¿Cuáles son los otros retos? Mantener la coordinación intersectorial permanente a través de todos los medios que tengamos disponibles. No ha sido fácil para nadie y además, no sé si qué piensan las demás, pero a mí me ha pasado que esta cosa de los webinars y lo online es cansador. Uno entra a una reunión, sale en otra, entra en otra y claro, y es un esfuerzo no menor mantener esta coordinación interinstitucional y en el caso de Chile, y que es algo que, de lo cual hoy día podemos destacar, pero que costó mucho, costó 12 años, ¿ya? Poder tener una mesa en la cual trabajamos con el Ministerio Público, con organismos del gobierno, organismos públicos, con la sociedad civil y con organismos internacionales de manera conjunta. Aquí no hay jerarquías no hay estos celos institucionales, sino que al contrario, después de muchas discusiones y de muchas conversaciones y de muchos puntos en común, de llegar a acuerdos, de buenas prácticas, de compartir de manera colaborativa, hemos llegado a poder trabajar juntos contra la trata de personas de manera muy cooperativa. Y esto claro que no es fácil, hay distintas miradas, distintos enfoques, es muy distinto el enfoque penal que el enfoque de la sociedad civil, pero es algo que se puede. Y esto durante la pandemia lo hemos mantenido activo el protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata, hemos rescatado víctimas, hemos logrado ingresar a víctimas a la casa de acogida para víctimas de trata, y esto se ha logrado por la comunicación permanente que tenemos con las ONG, con las policías, con el Ministerio Público y esta relación de confianza mutua, que no es fácil, pero que se puede lograr. Y yo creo que eso es fundamental. Y lo último que quiero decir, que no sé si estoy bien en el tiempo, Águeda, si me puede ayudar. ¿Me quedan 4 minutos? Ya, perfecto. Entonces, las buenas prácticas, ¿qué elementos podemos sacar de todo esto que estamos viviendo? Primero, que como estamos en medio de la pandemia, todas estas situaciones nuevas, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los migrantes vulnerables que han estado fuera de los consulados, pidiendo, ¿verdad?, ayuda para poder retornar a sus países de origen. ¿Qué es lo que ha hecho Chile? Brindar asistencia humanitaria, ¿ya? Brindar albergues y tener cooperación con los países de origen de estos nacionales y coordinar esos retornos que no son sencillos. Muchos países tienen cerradas sus fronteras, exigen tener las cuarentenas de 15 días, digamos, previos, digamos, al retorno, y eso ha sido un esfuerzo no menor. Por lo tanto, la cooperación internacional, yo creo y lo que ha ocurrido hoy en Chile de sumar la ayuda humanitaria, el apoyo de las Fuerzas Armadas en esta labor, el apoyo de los gobiernos locales y los consulados de los países de origen, ha sido para nosotros una buena práctica para poder lograr estos retornos de manera segura y ordenada, ¿ya? También en esto nos ha ayudado en algunos casos la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que nos ayudan, ¿verdad?, también a dar contextos de seguridad y protección en estos albergues temporarios que se están creando en las zonas fronterizas hasta que los países de origen autorizan los ingresos. Eh, y por lo tanto, esto nos lleva al desafío de generar herramientas que nos permitan evaluar el impacto de todo de esto que está ocurriendo de manera más rápida, para poder identificar y detectar las necesidades de las víctimas
y cuáles son nuestras capacidades institucionales para dar respuesta. Esto mismo que les conté, del apoyo humanitario, del apoyo a las Fuerzas Armadas, de lo que pasa con los consulados, es algo que estamos aprendiendo, es algo que está ocurriendo hoy. Por lo tanto, tenemos el desafío de generar herramientas de evaluación y de diagnóstico y de identificación de posibles víctimas de trata en estos grupos rápidas. ¿Ah? Y es un desafío que tenemos en la mesa de trata. También algo no menor, ¿ah? Y lo mencionó la Alejandra, poder brindar de apoyo logístico y de equipamiento de protección frente al COVID a todas las personas que brindan la asistencia social, a todos los que están ayudando, ¿verdad? A las personas, a los policías, a los investigadores, a las personas de las ONG. O sea, yo creo que ahí hay un tema que tenemos que ver, ¿ah? Equipo de protección del personal que trabaja en estos temas humanitarios. Y por último, yo creo que continuar con este tipo de actividades. Si bien yo ayer me metí a LinkedIn, me gusta mucho LinkedIn porque me entero de muchas cosas y habían, miren, creo que vi como unos 50 webinars respecto de todos los temas y el COVID, recursos humanos y COVID, seguridad privada y COVID, todos los temas y el COVID. Y si bien tenemos mucha demanda, sigamos ocupando estos canales, sigamos capacitándonos, sigamos informando a la población. Todo suma, todo esfuerzo es valioso para poder en este minuto generar primero la alerta, poder comunicar que esto está ocurriendo, que la trata no ha desaparecido, al revés, se está transparentando, se está visibilizando más, y cuáles son los canales de denuncia y los espacios de protección que hoy día tienen las víctimas de la trata en este contexto y que siguen funcionando en el caso de Chile. Esa sería mi intervención. Quiero nuevamente agradecer, para mí es un honor estar en este panel con mujeres que están trabajando por lo que importa, están trabajando por generar cambios importantes en la humanidad, de hacer de nuestro mundo un mundo más justo, con trabajo más digno y donde las personas no vivan la esclavitud, ¿cierto? Que vivamos todos libres y que tengamos todos el acceso a todos nuestros derechos. Así que estoy muy agradecida de esta oportunidad y quedo atenta a las preguntas que puedan realizar los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fabiola. Ya de hecho hay algunas preguntas para vos que después te vamos a pasar. Interesante lo que decís sobre los nuevos espacios de detección y la gente en situación de calle, y que obviamente, como hemos dicho, mucha de la población migrante, desafortunadamente, por las situaciones que hemos referido, podría estar en situación de calle. Y lo otro, que la forma de identificación quizás es más a través de las comunidades mismas. Eso es muy interesante lo que decís. Lo mismo con las buenas prácticas en cuanto, obviamente, brindar la asistencia humanitaria directa y un poco como que hacer más expedito las coordinaciones que se debe dar entre países, que es un poco a lo que apuntaba también Alejandra, de esa, digamos, de esta coordinación más práctica, programática que hay a nivel directamente entre fiscales. Un poco también vos estás haciendo eco de eso. Muchísimas gracias, Fabiola. Después vamos a tener la sesión de preguntas y te las vamos a ir pasando. Muchas gracias. Vamos a ver, la próxima panelista es Verónica. Muchas personas ya la conocen, Verónica Supliquicha. Y sí, lo practiqué, Verónica, tu apellido antes y siempre me equivoco. Eh, es muy diferente, Supliquicha. ¿Lo estoy pronunciando bien? Está perfecto. Muy bien. Cárdenas. Ella es directora técnica de la Fundación Alas de Colibrí de Ecuador. Verónica es profesional en psicología clínica, especialista en derechos humanos y maestrante en exigibilidad estratégica y derechos humanos. A lo largo de su trayectoria profesional se ha vinculado con la defensa de los derechos humanos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres que han sido afectadas por la trata de personas y la violencia basada en género. Verónica es una de las socias fundadoras de la Fundación Alas de Colibrí, organización con base en Ecuador que implementó una casa de protección para mujeres adolescentes víctimas de trata. Su trabajo ha sido reconocido a nivel
nacional e internacional. Ha recibido el premio Manuela Espejo del municipio de Quito en el 2009, el reconocimiento Rostros de la Igualdad por parte de la Embajada de Canadá en el 2019 y el reconocimiento como heroína contra la trata de personas realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 2019 también. Muchísimas gracias, Verónica, de nuevo por participar en este webinario. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Águeda. Muy buenos días con todos, con todas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Y que a propósito de la pandemia, si algo nos ha enseñado es que podemos juntarnos desde los diferentes espacios. Quisiera, antes de empezar esta breve conversación, hacer dos aclaraciones. La primera, que muy posiblemente ustedes van a escuchar ruido en mi oficina, es que hay mucho ruido por aquí afuera. Y la segunda es que estoy teniendo serios problemas de conectividad. Hace un momento me he desconectado por unos 4 o 5 minutos y espero que no pase, pero si es que llegaría a pasar, quiero anticiparles que pudiera pasar por eso. Bien, y también, bueno, agradecer a la OIM por la oportunidad de compartir. Creo que este espacio de aprendizaje nos impulsa a nosotros muchísimo a ir incorporando nuevas y mejores prácticas, porque todos y todas los que estamos acá estamos unidos porque estamos preocupados frente al tema de la trata de personas y la situación del COVID. Entonces, muchas gracias por permitirme contarles un poco de nuestra experiencia. Ya lo dijo Águeda, soy Verónica Supliguicha Cárdenas. Yo trabajo en Fundación Alas de Colibrí. Nosotros como Alas de Colibrí tenemos una casa de acogimiento para mujeres adolescentes que han sido víctimas de la trata y trabajamos en varios proyectos, sobre todo en frontera norte de mi país, brindando atención a personas en contexto de movilidad humana y personas en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido, nuestra preocupación, sin lugar a dudas, constituye la situación actual. Pero no quiero entrar en temas de COVID sin antes entender sobre qué contexto llega el COVID. Es decir, por lo menos para los países de la región y para nuestro país particularmente, el COVID no llega en un estado ideal, todo lo contrario. Antes del COVID quisiera darles algunas cifras. Me parece que es necesario hacer un pequeño antecedente previo al COVID, pre-COVID. En nuestro país, como es de conocimiento de todos y de todas, Venezuela vive hoy por hoy un proceso de movilidad humana bastante importante. En el Ecuador, la población venezolana comenzó a ingresar a nuestro país a partir del 2015 y poco a poco fue incrementando el número de personas que pasaban por el Ecuador. Tanto así que llegamos a julio del 2019, en donde el gobierno ecuatoriano implementa medidas de ingreso. Nosotros en el Ecuador, en el artículo 40 de nuestra Constitución, reconocemos la movilidad humana como un derecho. Sin embargo, en julio del 2019 se impone un decreto a través del cual se solicita a la población venezolana requisitos previos para el ingreso al país. Eso significa que alrededor del 80% de casos a partir de esa fecha ingresan en condiciones de irregularidad. Creo que este dato es importante entenderlo, este antecedente, para comprender quizás el análisis de lo que hoy por hoy sucede con la población, sobre todo en contexto de movilidad humana. Nosotros en el Ecuador, fíjense en que entre el 2016 y el 2019 se han registrado un total de aproximadamente 1.850.000 personas venezolanas que han ingresado a territorio ecuatoriano, de las que están registradas y de las que han ingresado por paso regular. De ese 1.850.000 de cifras oficiales, tenemos un saldo migratorio al 2019 de 380.000 personas. Es decir, que regularmente, por paso regular, el saldo que tenemos es de casi 400.000 personas. Aquí no estamos contando todos aquellos casos que no han entrado por pasos regulares. Hasta el 2019, de esta cifra de personas que han ingresado a territorio ecuatoriano, el 55% de ellas han sido mujeres, el 65% de personas oscilan entre el rango de los 18 y los 55 años de edad, el 29% de este número son niños, niñas y adolescentes,
que es un dato muy interesante, muy importante que atender, y el 4% son personas adultas mayores. Todos estos datos que les estoy dando son el resultado de un análisis rápido de género que en noviembre del 2019 lo hizo CARE, con el apoyo de algunas otras organizaciones de sociedad civil, entre ellas Alas de Colibrí. En el 2018, la Red de Salud Pública reportó un total de 195,000 atenciones en todo el sector de la frontera norte, frente al año anterior, entre el 2015 y el 2016, 200 atenciones de personas de otro origen nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que previo al COVID, en nuestro país, en el Ecuador, existía un sistema de protección que ya se encontraba colapsado, que ya no tenía una capacidad de respuesta porque nos enfrentábamos a una vorágine de población migrante que no habíamos tenido nosotros como país, sino en otros momentos con la migración colombiana, pero no en las cifras en las que actualmente las estábamos viviendo. Y eso, sin lugar a dudas, generó un cambio en los sistemas, sobre todo en los sistemas de fronteras, de la frontera norte y de la frontera sur, porque eso significó para el país un cambio en la forma en cómo nosotros estábamos respondiendo frente a la población local y a la población de llegada también. Junto con este contexto, nuestro país también ha vivido una situación de dificultades que no son para nadie desconocidas, dificultades económicas, políticas y sociales. Octubre del 2019 fue un mes hito en donde el país vivió movilizaciones de tipo social y una convulsión social y política. Es este escenario el que venimos arrastrando el último trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020. Y bajo este contexto aparece el COVID, con todas las restricciones que hemos tenido que vivir todos los países del mundo. Es decir, simplemente el COVID lo que llegó fue a agravar una situación previa de precarización permanente para toda la población, pero sobre todo aquellas en contexto de vulnerabilidad, aquella población que está en situación de alta vulnerabilidad. Y es en este contexto en donde nosotros encontramos que existe efectivamente una mayor situación de riesgos de trata de personas. Solamente algunas cifras. En el año 2019, en el año pasado, con todo el contexto migratorio, con el alto número de personas en contexto de movilidad humana que el país vivió y recibió, nosotros como Alas de Colibrí conocimos un 25% más de casos de trata de personas. Por ejemplo, de los casos que nosotros hemos identificado, la casa de acogimiento es para mujeres adolescentes, pero también nosotros brindamos atención a mujeres mayores de edad. Se identificaron un total de 16 víctimas de trata de nacionalidad venezolana, 4 de ellas menores de edad, 12 de ellas mayores de edad y con una situación particular. Es que apenas el 50% de casos fueron judicializados. ¿Por qué razón? Porque sobre todo ellas fueron víctimas de trata durante el tránsito migratorio, durante el trayecto migratorio en Colombia, en una parte en Venezuela y también en Ecuador, en diferentes estados, en diferentes momentos de la trata. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que primero no sabían que estaban siendo víctimas de ese delito denominado trata de personas y que al ser víctimas de ese delito denominado trata de personas podían recibir protección de los estados. Es decir, el desconocimiento, la naturalización de la situación de la explotación es algo que hoy por hoy todavía lo vemos de una forma mayormente exacerbada. Del 100% de estas personas, el 80% fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y el 20%, perdón, con trata con fines laborales. La trata de personas, el 80% mujeres, el 20% hombres. Es decir, nosotros tenemos un contexto que el COVID lo que ha venido es agravar. Tenemos algunos elementos. Águeda justamente nos hacía cuáles eran las preguntas generadoras. Si es que se han incrementado los riesgos de la trata durante el COVID.
Con estos antecedentes previos al COVID, sin lugar a dudas, desde nuestra posición como organizaciones de sociedad civil, porque además también trabajamos en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, con estos antecedentes podemos decir que sin lugar a dudas este contexto actual ha generado mayores riesgos para la presencia de la trata de personas. Y eso significa el reconocer que existen mayores riesgos en este momento, que no son nuevos, sino que, como bien lo decía las compañeras que me precedieron en la palabra, se han intensificado. Es necesario que los estados, los organismos internacionales, las organizaciones de sociedad civil, la empresa privada, reconozcamos para elaborar planes y programas que nos permitan, por un lado, identificar a las víctimas y a las potenciales víctimas de la trata de personas, pero por otro lado también protegerlas y sin lugar a dudas hacer esfuerzos de prevención. ¿Cuáles son algunos de los elementos que nosotros hemos encontrado? Primero, el aumento de personas en situación de calle, habitantes de calle o caminantes. Dentro de nuestro trabajo lo que hacemos también en coordinación con la OIM es, por ejemplo, hacer la entrega de kits de alimentos, de kits de aseo, de kits de protección, de kits de abrigo, que son muy importantes. Y lo que nosotros estamos haciendo son recorridos entre Quito, que es donde vivo, y la frontera. Y lo que hemos encontrado es una cantidad importante de caminantes que están regresando a Venezuela y que están en altas condiciones, en situaciones de alto riesgo y de alta vulnerabilidad. De hecho, frente a esto que es un fenómeno que lo estamos mirando y que vemos que muy posiblemente siga incrementándose, es importante entonces que podamos desarrollar planes de acompañamiento para mitigar y disminuir un poco los riesgos y entregar información que efectivamente le funciona a la persona, a la familia. Generalmente están viajando entre grupos de 4, 5, 7 personas, se incluyen niños, niñas, adolescentes, inclusive. Ha sido para nosotros bastante sorprendente mirar cómo 3 grupos de los aproximadamente 12 grupos que identificamos en estos días, entre el fin de semana y los días anteriores, inclusive llevaban todo lo poco que pueden cargar y llevaban sus mascotas, las que tenían. Están movilizándose desde Chile, desde Perú, desde Ecuador. Llevan caminando entre 2 meses, 3 semanas, 2 semanas, depende del grupo, depende de cuándo empezaron su trayecto migratorio. Y en el curso del trayecto migratorio lo que están es recibiendo ofertas de trabajo para poder recuperar un poco de dinero y poder avanzar hacia Venezuela. En medio de esas ofertas de trabajo, cuando conversamos con las personas, encontramos que podrían ser situaciones que podrían ser como explotación o trata de personas, pero son estadios, son momentos de trata, momentos de explotación. Me disculpo un momentito, voy a apagar el micrófono un segundo. Lo que pasa con Verónica es que pasa gente vendiendo cosas deliciosas, frutos tropicales. Entonces ella lo apaga para que yo no me antoje, porque venden mangos, venden chirimoyas. Y gallos. Entonces, mil disculpas. Entonces, lo que les mencionaba es que lo que hemos identificado es que durante el retorno pueden haber, mientras van caminando, momentos en los que son víctimas de la trata, un momento igual que cuando estaban regresando, igual que cuando estaban pasando entre Venezuela y el Ecuador. El otro tema que es importante, que también hemos identificado como un grave riesgo, es mientras más pasa el tiempo durante la pandemia y ahora no post pandemia, pero por lo menos post aislamiento completo, es la precarización en su economía. Por allá entre marzo y abril comenzaban los problemas, por ejemplo, de no tener recursos para pagar la renta, para la alimentación, para sus medicinas. Y mientras ha pasado el tiempo y les ha sido difícil el acceso a su trabajo, algún tipo de ingreso, porque no es posible vender, etcétera, las personas que están en mayor situación de precariedad económica ya no pueden pagar la renta, ya no pueden comprar alimentos
y por lo tanto están siendo desalojadas. Hay un porcentaje importante de población que está siendo desalojada de sus lugares de vivienda y están yéndose a lugares más retirados, mucho más pequeños y viviendo en condiciones de hacinamiento, e inclusive hay personas que están en situación de calle. Y esto, personas en movilidad humana y personas locales también, porque los problemas están agravando en todos los niveles su situación económica. Otro elemento de riesgo es la falta de comunicación. Del 100% de población que nosotros atendemos, es decir, cerca de unas 2.000 personas que tenemos identificadas en nuestra base de datos, de ellas apenas el 35% tiene un teléfono celular con el cual se pueden comunicar. ¿Qué quiere decir eso? Que están vendiendo sus teléfonos para pagar la renta o para comprar comida. Es que antes una familia de 6 personas, 2 tenían el celular, ahora tienen uno y a veces inclusive ya se están quedando sin capacidad de comunicarse telefónicamente, lo cual, sin lugar a dudas, agrava los riesgos porque no me puedo comunicar con nadie si es que pasa algo, si es que sucede, no puedo tener ningún tipo de información. Y si es que a eso le sumamos el hecho de que es una persona venezolana, por ejemplo, o colombiana, por ejemplo, en el territorio ecuatoriano, no puede comunicarse con ninguna red de apoyo. ¿Qué significa esto? Significa que todos los temas de prevención, de entrega de información, tenemos que pensarla así, vía estas redes, vía internet, pero también tenemos, y quizás entrando un poco en el tema de las recomendaciones, regresar al trabajo barrial, al trabajo comunitario. De una encuesta que nosotros hicimos junto con la OIM hace un par de meses, justamente intentando conocer cuáles van a ser las mejores formas de entrega de información, las personas, fíjense, nos decían, nosotros vamos a buscar información en la iglesia, en las tiendas, en las farmacias, porque es lo que está abierto. Las iglesias, pues porque les da una mayor confianza, por intentar encontrar información ahí, pero son estos otros medios o estas otras estrategias que no las teníamos, o por lo menos nosotros no las teníamos tanto en el radar porque estamos como mucho pensando en el tema del Internet, pero en este momento esta también es un privilegio para quienes, porque quienes no lo tienen se ven en serias dificultades y en serias posibilidades de acercamiento. Y otro tema que es importante y que está sucediendo es la necesidad de entregar información adecuada, porque sin la información adecuada son más vulnerables. Les voy a poner el ejemplo de nuestro país y específicamente de nuestra ciudad de Quito. Hay aquí en el Ecuador, en Quito concretamente, tenemos una ordenanza que lo que hace es que si es que tú estás haciendo mal uso de la visa, haciendo venta ambulante, te imponen una multa si es que logran encontrarte, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en este momento, con el fin de crear necesidades, con el fin de crear también, generar dinero, hay personas que se acercan y les dicen, mira, yo puedo hacerte los trámites, pues para ayudarte a hacer el registro migratorio, para evitar que te deporten, para que puedas superar esa deuda, etcétera, pero tienes que pagarme tanto. Y si es que son mujeres, sobre todo, lamentablemente, entonces ahí vienen cuestiones de acoso sexual, de intimidación, etcétera, y es porque las personas desconocen, no tienen el acceso a información. Y la información que estamos entregando no pueden llegar todas a la información vía redes sociales o vía teléfono celular o vía internet porque, como les he mencionado, tenemos un problema de acceso a la tecnología. Todo esto ha significado situaciones de riesgo y de incremento en los casos de trata de personas. Y quisiera comentarles un poco, solamente profundizar en lo que ya lo dijo Fabiola, que me parece excelente su análisis, y es qué es lo que sucede con quienes brindan atención directa a quienes son víctimas de la trata. Funcionarios y funcionarias de primera línea. Recién hace poco el COE de nuestro país ha reconocido también a los servidores y servidoras de asistencia humanitaria como funcionarios de primera línea. ¿Esto qué significa? Las casas de acogimiento. En este momento, las casas de acogimiento tienen una dificultad y es el protocolo de aislamiento. Es necesaria hacer una prueba para que la persona pueda ingresar, tener un espacio de aislamiento y por lo tanto físicamente es necesario adecuar ese espacio. Durante el tiempo de aislamiento, todas las casas de acogimiento evidentemente han estado funcionando y brindando su trabajo, pero ¿a qué costo?
a costos mucho más elevados, económicos, porque ha significado el desarrollo de planes específicos que no estaban preparados con anticipación. Creo que nadie estaba preparado para una pandemia, preparando planes específicos para enfrentar la pandemia que se han tenido que ir adecuando permanentemente y adaptándose vía ensayo-error, porque nadie conocía cómo funcionar frente a eso. Pero también existe, y con esto concluyo, pero también existe un costo emocional para los equipos de primera línea, para quienes ya han sido víctimas de trata y se encuentran dentro de las casas de acogimiento porque no pueden tener contacto con su familia y porque saben que la situación que están viviendo sus familias en sus lugares de origen son de altísimo riesgo. Eso ha significado para los equipos técnicos también implementar nuevas estrategias de acompañamiento psicológico, emocional y estrategias de contacto con las familias para poder sostener a las víctimas. Y con eso concluyo. Mis disculpas si me pasé un poco del tiempo, Águeda, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Quedo abierta a cualquier pregunta o inquietud o sugerencia que tengan para hacerme. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Verónica. Se nota que estás ahí muy presente y te agradecemos porque una de las cosas que traes, entre otras, es que COVID nos pesca en una situación muy precaria en Sudamérica. No podría haber sido, creo, en un momento más difícil que ahora. Y que un poco lo han dicho las otras panelistas también, que lo que viene es agravar la situación, pero no es que es nuevo. Entonces, muy importante que vos nos señalaras en qué situación estábamos antes del COVID, nos señalaste qué está sucediendo ahora y un poco también pensando en qué va a pasar cuando salgamos del COVID y en todo el proceso de recuperación. También señalaste cosas importantes con respecto al acceso a la información y generalmente asumimos que la gente conoce qué es trata. Y desafortunadamente vos tenés toda la razón. Nosotros dentro de OIM también nos hemos dado cuenta de que hay un distanciamiento en el concepto mismo. La gente piensa, primero, la gente piensa que no es real, que aquí no sucede, cuando se entiende un poquitito el delito. Y lo otro, obviamente, es todo el tema de que se normaliza como delito también. Entonces mencionás los temas de información, tanto durante el tránsito como una vez en comunidades de acogida, lo importante de la información adecuada y qué tan sencillo es el reclutamiento, con cosas tan sencillas que inician con algo como un acoso y después con intimidación y cómo los reclutadores pueden ir incrementando eh, esas formas de reclutamiento hasta tener víctimas de trata en su poder. Te agradecemos muchísimo esa mirada que nos has dado desde Ecuador y desde la perspectiva de la ONG y obviamente desde la perspectiva del albergue también y ese análisis que has hecho con respecto a la población atendida. Muchísimas gracias. Con esto, la idea era ahora abrir a una serie de preguntas y vamos a tomar preguntas hasta los próximos 5 minutos porque ya nos han llegado muchos. Entonces me voy a permitir ahora hacerles a ustedes algunas preguntas. Algunas preguntas vienen con nombre y apellido, otras no necesariamente, entonces voy a irlas haciendo conforme fueron llegando. Dice, y aquí quizás para quien quiera responder a alguno de ustedes, vamos a ver, quizás esta para Alejandra. Dice, uno de los factores de mayor complejidad en estos momentos de pandemia son los procesos de repatriación. Es una pregunta. ¿Qué coordinaciones consideran importantes realizar tanto en el proceso de repatriación, abordaje y cumplimiento con todos los requerimientos a nivel de salud por temor al contagio al COVID o bien si la persona es positiva? Esta es una pregunta para Alejandra y te digo otra, Alejandra, de una vez, que si se han dado casos de lo que conoces de delivery, como vos dijiste, de niños, niñas y adolescentes en Argentina, y cómo se puede capacitar para detectar estos casos que son nuevas modalidades. Adelante, Fabiola. Hola.
Bueno, con relación a la repatriación, sin dudas, es dentro de lo que se marcó como complejidad en la investigación y en el proceso penal, la repatriación o el retorno, si fuera dentro del mismo país, pero con una larga distancia también, es una de las dificultades en donde todos estuvimos, o casi todos los fiscales de los distintos países estuvimos de acuerdo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos del cierre de fronteras, pero también con la falta de transportes. Existe, por ejemplo, a nivel global, una restricción a la circulación aérea que hace imposible o muy improbable o muy, digamos, distante la posibilidad de que la víctima sea repatriada de manera inmediata cuando se precisa un transporte aéreo. Cuando el transporte podría ser por vía terrestre, también tenemos restricciones porque los transportes de larga distancia en muchos países también están impedidos de circular porque podrían ser agentes propagadores del virus dentro del mismo territorio. Entonces, sin dudas, hemos tenido muchas dificultades en la repatriación. En el caso de Argentina, estamos trabajando muchísimo. Cada caso en donde hay que hacer una repatriación implica una semana de muy duro trabajo entre los puntos focales de asistencia locales, el punto focal nacional, el Comité de Lucha contra la Trata, la Procuraduría de Trata, y muchísimos actores, los municipios que en muchos casos aportan, por ejemplo, un lugar de alojamiento, porque los hoteles, en el caso de Argentina, también están cerrados. Entonces, bueno, esto realmente es una situación que sin duda es de las más difíciles que se enfrentan en ese contexto. Con relación a el tema de si las víctimas dan positivo para COVID, bueno, esa es una de las cuestiones, es uno de los ejes, creo yo, de vulnerabilidad, o sea, que dejan ver la vulnerabilidad de las víctimas, porque sin duda la víctima de trata, tanto para explotación sexual como laboral, están más expuestas a contraer el virus. Específicamente en casos de Argentina, que son los que yo conozco, tuvimos casos donde hubo que testear porque había síntomas en alguna de las personas rescatadas. Por suerte, digo yo, eso no era COVID y era otra, digamos, enfermedad, digamos, una gripe común, pero lo cierto es que esa exposición al virus es mayor en contextos de irregularidad laboral y precarización laboral, y hay que tener preparado, veía ahí también en el chat, esto de las medidas de bioseguridad para quienes están en contacto directo con las víctimas, y también medidas de alternativas al refugio para evitar, digamos, contagio dentro de lugares en donde hay víctimas que están con anterioridad. Y lo último, con relación al delivery, que yo le llamé delivery porque me parece que es una forma que genera más impacto cuando uno la dice. En realidad, la explotación en el domicilio del prostituyente sería, digamos, o la prostitución a domicilio, prostitución infantil o de mayores de edad. Sí registramos denuncias, se avanzó en algunos de ellos casos, y una, digamos, capacitación me parece que de momento no estamos en condiciones de dar, pero sí empezar a generar la tipología de este tipo de casos, es decir, empezar a buscar las características que este tipo de casos nos va a traer, y específicamente una que tiene que ver con el factor económico porque y el factor financiero de la transacción. Estos casos que detectamos, que son pocos y son incipientes y implican digamos, profundizar esta investigación, tienen una particularidad, que es que el pago se realiza en general por medios electrónicos. Y esto es muy importante porque el hecho de que el pago se realice por una vía electrónica, ya sea un monedero virtual o, por ejemplo, los sistemas de mercado pago, es decir, sistemas de monedero electrónico, transferencias y demás, esto hace pensar en la posible explotación de un tercero de la prostitución. Imaginemos que estamos hablando de mayores de edad y no de niños o adolescentes. Bueno, en este caso, la investigación del circuito financiero de a quién se está pagando por ese servicio sexual es muy importante para poder determinar si allí hay un caso de explotación sexual. Con lo cual,
repito, creo que delivery es la palabra que genera el impacto para que uno empiece a ocuparse de este asunto, porque realmente en un contexto de pandemia en donde uno pide a domicilio todo, supermercado, esto, el otro, ¿cómo podemos tolerar pedir personas, ¿no? Ese impacto creo que hay que mantenerlo, por eso lo llamé de esa manera, pero la tipología y la forma de caracterizar este fenómeno o esta modalidad del fenómeno de la explotación sexual es algo que está en curso, digamos. Muy bien, muchas gracias Alejandra. Y definitivamente esto que dijiste de delivery obviamente es muy impactante y yo creo que todos y todas anotamos porque lo hiciste así como muy ilustrativo y justo como funciona. Muchas gracias. Y ya que te referiste al tema de las investigaciones, hay una pregunta adicional de Guillermina Benito de la DNM. Dice, quisiera saber si hoy las investigaciones de la Protex están en stand-by o continúan. Bueno, antes que nada, un saludo a Guillermina, un gusto saber que estás en la Dirección Nacional de Migraciones, seguramente hablaremos en breve. Y con relación a la pregunta, nosotros estamos trabajando en todas las investigaciones de trata, específicamente si bien hubo o hay vigente una feria judicial, es decir, una especie de suspensión de plazos judiciales, los casos de trata y explotación de personas no entran dentro de esa suspensión de plazos, con lo cual se trabajan todos los casos, estamos trabajando mucho de manera remota. Se iniciaron específicamente 138 denuncias que entraron por la línea, por la hotline nacional durante este tiempo de aislamiento, y también se iniciaron 40 investigaciones más, producto de denuncias de organismos públicos o de ONGs que acuden directamente a la Procuraduría, no ya a través de la línea de denuncias, sino directamente, con lo cual hay mucho trabajo realizado. La disminución en la detección de casos es algo preocupante para nosotros en el sentido de que necesitamos más, pero lo que tenemos lo estamos trabajando con todas las fiscalías del país. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Procedo ahora a un par de preguntas para Fabiola. Una es de Dorenis Angulo, nuestra colega en Caracas, desde Venezuela. Muchas gracias, Dorenis, por conectarte. Según su experiencia, Fabiola, ¿cuáles son las necesidades más recurrentes de las personas venezolanas que solicitan el retorno? Segunda pregunta, ¿cómo brindar protección a población migrante si está en situación irregular y tiene temor de acercarse a pedir apoyo? Bueno, gracias. Intentaré responder de la manera más precisa las preguntas que nos hacen ahí las colegas desde Caracas. La primera tiene que ver con las necesidades, ¿verdad?, de los nacionales de Venezuela en este contexto y cuáles han sido sus principales requerimientos. Yo creo que es bueno indicar, y aprovechando que estamos en una actividad de OIM, que estamos varios de los países que estamos acá participando en este webinar, estamos participando del proceso de Quito, que es una iniciativa regional que busca, digamos, generar cooperación para ir en apoyo a estos movimientos migratorios, a estos desplazamientos, a la situación que ha ocurrido con los nacionales de Venezuela, que es previo al COVID, ¿ya? Y que continúa, ¿ya? Yo insisto en esto de que el COVID viene a profundizar o transparentar situaciones sociales y humanitarias que ya venían con un desarrollo previo. Y una de ellas es la situación de los migrantes de Venezuela. En particular en Chile, dentro de los grupos que hemos tenido solicitantes de retorno humanitario fuera de los consulados y que luego han podido algunos retornar gracias a la asistencia humanitaria, no hemos detectado casos de trata, ¿ya? En este periodo, ya no hemos detectado casos de trata. Entonces, bueno, diferenciar que una es la situación de los migrantes
irregulares, en algunos casos, no en todos, y de los migrantes, digamos, vulnerables, que han perdido sus fuentes de empleo y que requieren algún tipo de asistencia humanitaria respecto de las víctimas de trata. Son necesidades y requerimientos distintos, se están dando ambos fenómenos. Se está dando el fenómeno de estos grupos o caravanas, de un poco nos mencionaban este tema de los caminantes, también se habla, ¿verdad?, de las zonas fronterizas, pero es un fenómeno más bien eh, asociado a la vulnerabilidad migratoria, de los procesos de los flujos migratorios, y no en todos esos casos hemos tenido trata. Eh, Reitero un poco lo que expuse en mi exposición, lo que conté en mi exposición, a que el gobierno de Chile ha brindado asistencia a estos grupos, ayuda humanitaria, alojamiento, medidas sanitarias de protección, eh, principalmente apoyo consular para poder obtener los pasaportes y los permisos de salida del país, porque muchos de ellos, de estos migrantes, por eso te digo, una cosa es la situación migratoria y otra cosa es la situación de la trata. ¿Ah? Muchos de ellos pierden sus empleos y además son migrantes irregulares, entonces están sin visa y tienen multas asociadas, sanciones migratorias, y ahí hay que ver todo un tema con la ley de extranjería. Y ya esas facilidades se han otorgado en virtud de este tema humanitario en coordinación con el Consulado de Venezuela y han requerido principalmente el tema documental, el tema de poder facilitar algún medio de transporte para esos retornos. Eh, la Fuerza Aérea de Chile ha ayudado en algunos de esos casos, tal como mencionaba nuestra colega acá, los vuelos comerciales están cancelados, están cerradas las fronteras, entonces no es tan simple retornar además personas a Venezuela, ¿verdad? Que no es un país fronterizo en Chile. Pero creo que las necesidades de retorno de ellos son las necesidades que tienen los migrantes en esta situación en todos los países y en el caso de Chile hemos intentado brindarles esa asistencia consular, humanitaria, sanitaria y de regularización migratoria para que puedan salir del país, digamos, las autorizaciones de extranjería y en esos grupos no hemos detectado aún a víctimas de trata. Eh, y la segunda pregunta, no sé si con lo que acabo de decir respondí también la segunda pregunta, Águeda. Yo creo que Sí, sí, porque fuiste concreta en la primera. eso. Muy bien, Espero haber respondido a la colega de Caracas. muy bien. Muchas gracias, Fabiola. Hay unas preguntas también y voy a seguir, nos quedan todavía 10 minutos, se pueden todavía recibir algunas preguntas. Em, Quizás para Verónica, ¿consideras que algunas de las nuevas modalidades de reclutamiento y clandestinidad pueden instalarse como práctica posterior a COVID? En ese sentido, ¿cuáles son las reacciones, desafíos prioritarios que tendrían que revisarse? Verónica, ¿estuviste? No te escuchamos. Olvidé activar el micrófono. Gracias por la pregunta, Gueda. Desde nuestra opinión, sí, efectivamente, a ver, el tema del COVID, reitero, creo que es importante hacer esta aclaración. El COVID es algo que ninguno de los que estamos acá sabía que iba a pasar. No nos hemos enfrentado a una pandemia mundial, por lo menos nuestra generación. ¿Y eso qué significa? Significa que hay bastantes nuevos desafíos, nuevos retos. Sin lugar a dudas, el COVID para nosotros, en nuestra opinión, va a ser un medio utilizado, la situación que alrededor va a ser utilizada como para crear nuevos mecanismos de captación que permita efectivamente alrededor de respuestas, de posibilidades, de mejoras en las condiciones laborales, en las condiciones personales, en las condiciones de salud, va a permear y a facilitar la captación
para el tema de trata de personas u otro tipo de vulneración de derechos, sin lugar a dudas. Frente a esto, ¿qué hacer? Creo que es importante que nosotros vayamos ensayando nuevas formas de acercamiento. Vuelvo a insistir en el tema anterior, el tener un fortalecimiento de redes sociales, de redes comunitarias. El COVID lo que ha hecho también es aislarnos y poco a poco irnos aislando más de forma presencial, y es importante que reconstruyamos el tejido social, el tejido comunitario, que creemos redes protectoras alrededor de los lugares en donde cada uno de nosotros nos encontramos, para tener estos espacios de contención, para eliminar un poco estos procesos de individuación, de particularidades, y de que podamos tejer una nueva forma de relación en donde efectivamente donde cuestionemos el tema de la explotación y el tema de estas relaciones jerarquizadas en base al poder, que es lo que sustenta efectivamente la trata de personas. Y no quiero aprovechar la palabra que me diste, Águeda, solamente por un tema que se me fue y que me parece que es importante anotarlo, que es importante tenerlo en el posible análisis. Acá en el país, durante el tiempo de pandemia, se han reportado hasta el momento 200 adolescentes desaparecidas de casa. ¿Por qué razón? Por problema, porque el propio confinamiento ha exacerbado las problemáticas previas que ya existían en los hogares. Y eso ha significado que llegan a tal niveles de tensión que existe una desaparición. Pero junto con esto, no podemos ni debemos olvidar tampoco que uno de los factores causales de la trata de personas, una de las formas de captación de la trata de personas, es a través de la seducción, y generalmente los adolescentes se van con sus parejas, entre comillas, pensando que se van con una pareja sin que sepan efectivamente que están siendo captadas para una red de trata o una red de explotación. Y junto con el tema de las desapariciones también está el hecho de la irregularidad. El cruce de fronteras irregulares, que no podamos tener registros de niños, niñas, adolescentes. Cuando están caminantes, hemos encontrado grupos de caminantes con niños y niñas, con grupos de 2, 3, 4 niños y niñas en un grupo de 8 personas adultas sin conocer, no están registradas, que no sabemos cómo están, y no sabemos cómo van a estar después. Entonces, creo que es importante también entender eso, porque van a haber, quizás después de 6 meses, después de un año, vamos a tener noticias de que hay personas que están buscando a otras que quizás han desaparecido durante el tiempo de la pandemia. Estos 200 niños, estas 200 niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ¿dónde están? ¿Cuál es el futuro de ellos y de ellas? Creo que es importante ponerlo también en el debate. Gracias, Ariana. Qué bueno que lo trajiste a colación, Verónica, porque es cierto, pensamos de que todos los hogares son contenedores, y hay una red eh, afectiva, protectora, y no necesariamente. Entonces, con el tema del el confinamiento, la cuarentena, ¿qué está sucediendo a lo interno en los núcleos familiares y cómo eso puede generar justamente lo que estás diciendo de las niñas y adolescentes desaparecidas? Muchas gracias. Tengo un par de preguntas más, pero me tomo la palabra para compartirles un par de documentos que se ha generado y porque surgió el tema del proceso Quito y de la plataforma de respuesta a Venezuela en la oficina de Panamá. OIM colidera junto con UNO Mujeres un subsector sobre trata de personas, y en ese marco se ha producido un par de documentos que vamos a compartir por el chat. Ustedes lo pueden tener ahí, que básicamente es como una recapitulación de qué hemos identificado como OIM en el terreno, con algunas sugerencias también eh, para todos los actores y todas las contrapartes. Lo pueden copiar y pasárselo para que lo tengan a mano. Obviamente también está en la página de respuesta a Venezuela, y aprovechar que Fabiola mencionó también el proceso Quito para decirles, y eso como información muy general, que en el marco del proceso Quito
El año pasado, a solicitud de los gobiernos, OIM junto con el gobierno argentino convocó una reunión de todas las mesas nacionales de todos los países participantes del proceso de Quito. Estuvo acá Fabiola con sus colegas de la mesa. En realidad estuvieron todas las mesas representadas. Y los gobiernos emitieron una serie de recomendaciones técnicas, diría muy concienzudas, que luego llevamos a consideración de las reuniones en el proceso Quito. Em, y a partir de esas recomendaciones, la recomendación de los mismos gobiernos es la creación de un mecanismo regional de respuesta coordinada. Y desde OIM estamos trabajando muy de cerca con otras agencias y con los mismos gobiernos para adelantar ese mecanismo. De hecho, la próxima presidencia pro tempore, bueno, ya que ha sido asumida por Chile, vamos a estar trabajando fuerte, Fabiola, en ese sentido, dado que vos fuiste cofundadora de ese documento, y lo que esperamos es que sea un documento muy operativo, que ponga a relieve estos retos que ustedes están mencionando y algunas de esas recomendaciones que ustedes han señalado más a nivel programático. Eso fue un paréntesis, porque hay otra pregunta más, y ya para ir finalizando, esta pregunta es para, para Alejandra. Dice, ¿podrías por favor profundizar el tema de las nuevas modalidades? Esta pregunta fue antes a la sesión de preguntas y respuestas. Además de la modalidad de reclutamiento en línea, ¿hay otras formas nuevas? ¿Crees vos que se han identificado otros medios, quizá algo más vinculado a la enfermedad misma? En cuanto a la explotación, además del delivery de servicios, algo más en materia de investigación o con las fuerzas de seguridad. Es una pregunta muy abierta, Alejandra. Bueno, ahí sí, estaba viendo algunas de las preguntas del chat que tienen que ver con las nuevas modalidades y demás. Por ahí, para sumar específicamente respecto de digamos, el valor que puede tener hacer tipologías de casos o dinámicas delictivas específicas para los fiscales, porque hay una de las preguntas que dice de qué manera eso impacta en la investigación criminal. Bueno, los ministerios públicos tienen sus direcciones de análisis criminal, y al mismo tiempo en el caso de Argentina, la Protex y las procuradurías especializadas cumplen un rol con relación a todos los fiscales que están en el territorio, de poder identificar estas nuevas modalidades para informarlas, ya sea mediante la distribución de comunicados, herramientas de investigación, tips o sugerencias para realizar investigaciones o checklists y demás. De esa manera creo que pueden llegar, digamos, a la detección. Pero sin dudas también cumple un rol muy importante la capacitación de las fuerzas de seguridad. Veo que entre los asistentes está también Patricia Bustamante, que es la directora nacional de trata de personas del Ministerio de Seguridad, y allí hay herramientas también como para trabajar en la detección. Recientemente se emitió un protocolo para hacer ciberpatrullaje, es decir, poder buscar en las redes sociales abiertas o en cualquier fuente abierta información sobre trata de personas. Y esto es muy importante porque hay otra de las preguntas también que dice, ¿cómo identificamos que hay, digamos, prostitución a domicilio o explotación sexual a domicilio? Bueno, como cualquier caso de explotación sexual, una fuente de identificación central es la publicidad. La lógica del mercado está presente en la trata sexual, y esa lógica del mercado incluye entre sus ingredientes el hecho de la publicidad. Entonces hay que buscar esas nuevas formas de publicidad y esos indicios para ver de qué manera podemos iniciar investigaciones con la sospecha de situaciones de explotación distintas. Con las modalidades de COVID, específicamente en cuanto a el estrecho vínculo entre COVID y trata, en la particular situación de Argentina, en donde se restringió bastante la industria en centros urbanos o el comercio en centros urbanos, lo que sí permaneció vigente es
el trabajo agrario, el trabajo rural. No hubo restricciones en ningún momento durante estos 3 meses al trabajo rural. Y esto generó que, sin perjuicio de no haber restricciones a este tipo de trabajo, lo que sí se detectó es, por ejemplo, falta de pago, endeudamiento, restricción de circulación a los trabajadores. Es decir, en una actividad que en principio siguió vigente y económicamente, digamos, siguió trabajando, se notó igualmente una precarización y un retroceso en derechos de los trabajadores que en muchos casos, bueno, como todos ustedes o la mayoría de los que están en el seminario sabrán, la distinción entre trabajo forzoso, trata laboral e irregularidad laboral o precarización es una distinción muy difícil y que se realiza seguramente en el marco de una investigación, pero al momento de la detección esto es muy difícil de distinguir. Entonces sí notamos que en una actividad que en principio sigue vigente y económicamente rentable, hay igualmente una crisis y una precarización de la situación de los trabajadores. Esto como algo específico vinculado a pandemia y trabajo esclavo. Muy Y bueno, bien. espero haber contestado. Son muchas preguntas, digamos, vinculadas a las modalidades. Por ahí da para hablar mucho de eso, pero lo cierto es que esto implica seguramente un trabajo de fiscales y de fuerzas de seguridad en mejorar y afinar la detección. Bien, muchas gracias, Alejandra. Y como has dicho, son muchas preguntas y las preguntas van a seguir, porque conforme avancemos y hagamos más análisis, nos van a surgir más preguntas. Lo bueno es que están surgiendo también y ustedes han sido muy buenas en presentar algunas buenas prácticas de las cuales tenemos lecciones ya aprendidas y recomendaciones, pensándolo en positivo. Em, y lo bueno también es que vamos a continuar este ciclo de webinarios. De hecho, ojalá que lo hayan anotado en sus agendas. El próximo webinario sería el 9 de julio, que es el primer jueves de julio, donde vamos a hablar específicamente sobre el tema de atención directa. Ojalá que todos y todas se puedan unir, pero antes de hacer eh, alusión a esta próxima sesión, obviamente quisiera agradecerles enormemente a las panelistas, porque yo creo que todos y todas las participantes coinciden, fueron muy concretas en el análisis y nos ilustraron de forma muy pragmática qué es lo que está sucediendo. También nos dan optimismo de que es posible em, irnos preparando para después del COVID. Espero que los y las participantes piensen igual que nosotros acá desde OIM y obviamente desde OIM o ponernos a la disposición para el trabajo que desde las ONGs, desde las mesas, desde las fiscalías, desde otros espacios eh, que ustedes estén trabajando contra la trata, ponernos a disposición para apoyarles de la forma en que podamos. Obviamente estamos tan preocupados y tan ocupadas como ustedes en enfrentar estos retos. Em, Quisiera un poco escuchar por parte del chat si consideran como una mini evaluación, si consideran que este webinario ha sido de utilidad, tal vez si dicen que sí y si no también, un poco para evaluar el seminario y prepararnos para para la próxima vez. Nos están diciendo en el chat que sí, que ha sido de utilidad. em, si tienen algún comentario. Y ahí lo que veo también es que no pudieron abrir el enlace de los documentos sobre los retos que hemos visto y algunas de las recomendaciones de OIM, pero lo vamos a enviar entonces por email. De nuevo, agradecer especialmente a las panelistas. Vamos a seguir en contacto y agradecerles a todas y a todos los participantes por colgarse. Fuimos muchísimos y recuerden que los esperamos acá en el mismo canal a la misma hora de ustedes, porque aquí hay mucha hora de diferencia, el próximo jueves 9 de julio. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan muy buena tarde, muy buen día, muy buen resto de la semana. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias de parte de la OIM.
Muchas gracias por la invitación. Con muchísimo Muchas gusto, gracias. Fabiola. Encantados desde el Gobierno de Chile de trabajar en conjunto con OIM y con toda la región, con todos los colegas de la sociedad civil, del Ministerio Público, sobre todo con la comunidad. Si no colaboramos entre todos, es imposible enfrentarnos a la trata de personas y además a la pandemia. Así que Exacto. nos Muy toca bien. unirnos más que No, nunca. muy bien, gracias, Fabiola. ¿Algún comentario adicional, Verónica? Sí, muchísimas gracias. Agradecerte, Águeda, por la excelente moderación, agradecer a mis dos colegas panelistas, he aprendido mucho de ustedes y nada, quedarnos a disposición siempre desde Fundación Alas de Colibrí para sus comentarios, sus sugerencias y cualquier inquietud. Estamos siempre, siempre a la orden y siempre, siempre trabajando por todas las personas que están viviendo este flagelo. Muchas gracias y una buena tarde o día o noche, donde quiera que estén. Bien, gracias. Alejandra. Bueno, gracias Águeda de nuevo, a toda la oficina de OIM, también a Fabiola y Verónica, un placer conocerlas y escucharlas, y espero seguir participando de este ciclo de seminarios que son de mucha utilidad para nuestro trabajo. Gracias. Serán muy bienvenidas las tres y bienvenidas todas las y los participantes que estuvieron hoy. Ojalá se sumen más. Muchísimas gracias de nuevo. Buenas tardes y muchos saludos y a disposición desde la OIM. Buenas tardes. Chao.